Ok, muy buenos días, tardes, donde quiera que estén. Aquí nuevamente en T60 Digital, T60 en privado, nuevamente hablando de temas distintos, diferentes, y hoy obviamente alusivo al Halloween o Día de Muertos, ¿no? Pudiéramos pensar que esta festividad llamada Halloween tiene una ascendencia total y completamente norteamericana, ¿no? Se pudiera pensar, pero no, totalmente equivocado. Esto es un error terriblemente grande, ¿no? La celebración del Halloween tiene un origen totalmente distinto. Nos tenemos que remontar prácticamente al medievo europeo, con una serie de tribus llamados los celtas, que fueron los primeros en celebrar esta festividad. Estas tribus habitaban principalmente en Irlanda del Norte, parte de Inglaterra, Escocia, Francia, y antes de llamarse Halloween, como hoy lo llamamos, era el Samhain. ¿Qué es el Samhain? Es la fiesta del final de verano, el fin de la cosecha, cuando, obviamente, como en estos meses, las noches empiezan a ser más largas que los días, y obviamente aquellas tribus lo celebraban como la fiesta del Samhain, que era, como ellos lo veían, era el momento en el cual los espíritus de los muertos regresaban. Las culturas prehispánicas, pudiéramos pensar que también tuvieron una gran influencia en esta parte, pero ahorita vamos a hablar muy claramente con referente a la idea que tenían las costumbres prehispánicas referente a esto. Lo ideal es que los celtas fueron los que realmente llevaron esta conmemoración o trajeron esta conmemoración a América. Ellos fueron los primeros que la celebraron prácticamente tal y como la conocemos al día de hoy, prácticamente tal y como la conocemos en nuestros días. Las costumbres de los celtas eran muy similares. Dejaban comida para que los muertos las vieran, y algo muy importante era que ponían velas, muy similar a lo que hacemos actualmente en México. Las velas indicaban para que los muertos pudieran llegar a la luz. Tenían esta idea, ¿no? Les estoy hablando de hace 500, 600 años, ¿no? Pero llega la conmemoración con los inmigrantes que llegan a América, los colonos que llegan a las 13 colonias, hacia 1846 aproximadamente, y adoptan obviamente este tipo de tradiciones, principalmente las culturas irlandesas, pero ya no le llaman Samhain, sino le ponen el nombre de Halloween. Las culturas mesoamericanas, que pudiéramos pensar que también tienen una gran influencia acerca del Día de Muertos, tal y como lo conocemos en México, que tenía sus grandes cambios, ¿no? Ellos, casualmente el festejo no era en noviembre. Casualmente el festejo de los mesoamericanos, básicamente culturas mayas, culturas más llevadas hacia el sur de nuestro país, se daba más hacia septiembre, hacia agosto de los años, y era una costumbre totalmente diferente. Es decir, que la costumbre del Halloween o Día de Muertos, como la conocemos en México, es una costumbre profundamente religiosa, profundamente católica, y con tintes, obviamente, de una religión que ha predominado en nuestra cultura. Recordemos que los irlandeses son total y completamente católicos, ¿no? No tiene nada que ver con el anglicismo británico. Los irlandeses que llegaron a dominar las colonias son de origen profundamente católico, ¿no? Así es, como que las calaveritas y las catrinas y todo el origen que pensamos nosotros que tiene un origen prehispánico es una total y completa mentira. Todo tiene un origen europeo, todo tiene un origen que se va hacia el medievo en Europa y no tiene absolutamente nada que ver con nuestras tradiciones que seguían nuestros antepasados en nuestro país. Es así
como tenemos que entender que las costumbres fúnebres en México y en gran parte del mundo simplemente tienen pequeñas salpicaduras de nuestros orígenes prehispánicos en todo el mundo, ¿no? Todo tiene una tradición profundamente religiosa, profundamente cristiana, profundamente católica. Para darles un ejemplo, en Mesoamérica, prácticamente toda la cultura mesoamericana, no existían los panteones. Las personas cuando morían eran enterradas en sus jardines, en sus propiedades, no había. La costumbre funeraria de los panteones llega con la conquista de los españoles, con la llegada de los irlandeses al norte de América. No tiene nada que ver con las costumbres que había en Mesoamérica, y eso, bueno, pues nos lleva a entender que toda la tradición funeraria que nosotros hacemos en nuestro país no tiene nada que ver con las costumbres que tenían nuestros antepasados. El hecho de velar un cuerpo cuando fallece, de llevarle flores, de llevarle estas cosas que dicen que son coronas, que no sé por qué le dicen coronas, parecen todo menos coronas, de llenar las flores los panteones, todo tiene una tradición profundamente católica, profundamente romana, que va desde seguramente 10, 15 siglos atrás, y que no tiene nada que ver con la idea o la forma en que teníamos de ver la muerte nosotros. A diferencia de lo que pudiéramos pensar o de lo que pudiéramos creer, los únicos que realmente se diferencian son los judíos. Los judíos tienen una tradición funeraria total y completamente distinta, sobria, elegante, discreta, de la cual platicaré muy ampliamente porque es un tema muy interesante, es un tema muy de mucha sensibilidad que pudiéramos tener. Así que pues el día de Halloween o Día de los Muertos, tal y como lo conocemos el día de hoy, hasta nuestros días, y que se han hecho una gran apología, Hollywood, ¿no? Con personajes como Jason, como Freddy, y todas las grandes películas que han sacado acerca de estos días, que seguramente las hemos de estar viendo y asustándonos, y que nos quitan el sueño y nos dan pesadillas. Entendemos que no es ni siquiera una tradición norteamericana, ¿no? Ellos también han adoptado esta parte, poniéndoles obviamente la pintura que los norteamericanos hacen, de que ahora pues ya no se disfrazan de muertos, sino de grandes personajes que van por todo el mundo, ¿no? Que es prácticamente lo que hace el pueblo norteamericano. Regalan dulces a los niños, y aquí en México, bueno, pues también hemos tropicalizado esa conducta que va desde lo que venía con la conquista española, de las catrinas, de las calaveritas, de los dulces, para hacer un mix entre lo que es el Halloween y la tradición cristiana católica que adoptamos en nuestra tradición funeraria, que no tiene, como ya vimos, nada que ver con nuestros ancestros mesoamericanos ni con las culturas prehispánicas, sino más bien es el resultado de la conquista y de la conquista religiosa que hubo en este país. Toda la tradición funeraria se basa en eso. Pero más allá de todo esto, bueno, pues es una celebración que se ha arraigado, es una celebración que se ha quedado con nosotros, que hoy la vemos por todos lados. Hoy vemos tranquilamente a todo el mundo disfrazarse de diferentes cosas, de diferentes maneras, e intentar celebrar el día 31, tal y como se celebra en los Estados Unidos. Aquí en México lo celebramos más hacia el día 2 de noviembre, tenemos esa diferencia de horas, pero básicamente son los días en que la gente suele ir a los panteones a recordar a sus seres queridos. Ojalá no únicamente lo hiciera el día 2, sino lo recordara todos los días, ¿no? Pero pues mientras pasan estas cosas y mientras suceden, lo más importante es no olvidar a los seres que se nos han adelantado, que ya no están entre nosotros, y mientras, bueno, pues aquellos niños que vayan a tocar a nuestras casas, regalémosles dulces, regalemos chocolates, y digámosle que no se los coman en grandes proporciones porque les van a causar muchas caries,
y muchos problemas. Nosotros disfrutaremos de un buen pan de muerto, disfrutaremos de un buen dulce de calabaza y seguramente, bueno, pues estaremos alentando y fomentando esta costumbre, cada quien de acuerdo a su percepción religiosa, a su manera de verla, ¿no? Todas respetables, todas muy respetables en todos los sentidos, ¿no? Hasta aquí nuestro comentario del Halloween. Ojalá se diviertan, ojalá se disfracen, ojalá lo tomen algunos con la seriedad y la solemnidad que lo tiene que ser, ¿no? Y hasta aquí nuestro comentario de hoy, siempre hablando de temas diferentes, de temas distintos. Suscríbanse, toquen la campanita y no olvidemos que esta tradición del Halloween no tiene nada que ver con los norteamericanos, al igual que nuestra tradición del Día de Muertos no tiene nada que ver con nuestra historia prehispánica, sino es una tradición puramente católica, al igual que todas nuestras costumbres funerarias que llevamos. Hasta aquí el comentario de hoy, hasta luego y muchas gracias.